Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo 9. Está conformado por Carlos Campana, Yandri Lucas, Cano Ariana y Jonathan Quimis. A continuación les vamos a hablar sobre lo que es la transformada de Laplace. Veremos desde su definición, principios y fundamentos, propiedades, su teorema, la inversión como tal de la transformada de Laplace y las aplicaciones que tiene en la industria. Como definición, la transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental. También permite analizar sistemas dinámicos y resolver ecuaciones diferenciales. También nos ayuda a transformar una función del tiempo f de t a una función f de s en dominio complejo S. Como podemos visualizar aquí en nuestra fórmula, L de f de t es igual a f de s, igual a la integral desde cero hasta infinito de e elevado a la menos s por t por f de t diferencial de t. También aquí sea f una función definida para t mayor que cero. La transformada de Laplace de f que se denota mediante mediante el L de f de t es una función f definida por la integral impropia. Como podemos visualizar en la fórmula, aquí L de f de t es igual a f de s, igual a la integral desde cero hasta infinito de e elevado a la menos s por t por f de t, diferencial de t. También para todos los valores de s en los cuales la integral sea convergente. También la transformada de Laplace es un operador, es un operador integral, más precisamente una transformada integral con núcleo. Como podemos ver también aquí la fórmula que k es igual a k es igual a e elevado a la menos s por t y los límites de integración son t1 igual a cero y t2 igual a infinito. También tenemos como la transformada de Laplace involucrada en una integral impropia para evaluarla y ya que se precisa qué es. Como la última, visualizamos la última fórmula, es f de s es igual al límite cuando f tiene al infinito de la integral desde cero hasta b de e elevado a la menos s por t por f de t y diferencial de t. Gracias. Muy buenas tardes, yo voy a hablar sobre los principios y fundamentos de Laplace. Bueno, la transformada de Laplace descompone funciones temporales usando una base exponencial de e sobre menos st, permitiendo trasladar problemas del dominio del tiempo al dominio complejo. Esto simplifica el análisis de sistemas complejos transformando ecuaciones diferenciales en algebraicas. Como primero tenemos lo que es la linealidad. La linealidad permite que un problema complejo pueda dividirse en varias partes más simples. Analizar por separado, esto significa que si una función está formada por la suma de otras funciones o por funciones multiplicadas por constante, la transformada de Laplace puede aplicarse a cada una de ellas individualmente y luego sumar los resultados. Este principio simplifica el análisis del sistema complejo, ya que evita resolver todo el problema al mismo tiempo. Gracias a ello, el problema de cálculo se vuelve más ordenado, más sencillo y mucho más eficiente. Tenemos también lo que es la convergencia. En la transformada de Laplace se obtiene mediante una integral, por lo que es necesario que dicha integral tenga un valor finito. Cuando esto ocurre, se dice que la transformada converge y puede aplicarse correctamente. La convergencia asegura que la transformada sea válida para una amplia gama de funciones de entrada. En otras palabras, verifica que el procedimiento matemático pueda realizarse sin inconvenientes y que los resultados obtenidos sean correctos. Tenemos también lo que es la transformación del dominio del tiempo al dominio de S. Otro fundamento importante es la transformada del dominio del tiempo al dominio complejo o dominio de S. La transformada de Laplace utiliza esta base exponencial e
elevado a la menos st para transformar funciones de que dependen del tiempo en funciones que dependen de la variable s. Gracias a esta transformada, las ecuaciones diferenciales suelen ser difíciles de resolver, se convierten en ecuaciones algebraicas mucho más simples. Esto facilita el análisis del sistema dinámico y permite obtener soluciones de manera más rápida y organizada. Tenemos también lo que es la transformada inversa. Después de resolver un problema en el dominio S, es necesario resolver al dominio del tiempo para conocer el comportamiento real del sistema. La transformada inversa permite recuperar la función original y representar nuevamente la respuesta del sistema en función del tiempo. Esto es esencial para interpretar correctamente los resultados obtenidos y comprender cómo actúa un sistema físico en condiciones reales. Tenemos lo que es también la diferencia de integración en el tiempo. Este principio establece que la derivada e integrales de una función en el dominio del tiempo pueden transformarse en expresiones algebraicas dentro del dominio de S. Esto facilita la resolución de ecuaciones diferenciales, ya que operaciones matemáticas complejas pueden resolverse mediante procedimiento algebraico mucho más sencillo. Por esta razón, la transformada de Laplace es ampliamente utilizada para analizar sistemas dinámicos. Y como último, tenemos el desplazamiento del tiempo. Este principio permite estudiar funciones o señales que presentan un retraso o que comienzan después de un determinado instante. En muchos sistemas reales existen señales que no empiezan exactamente en el tiempo cero, sino que aparecen después de un cierto tiempo. La transformada de Laplace facilita el análisis de estas situaciones sin modificar el procedimiento general de resolución. Por ello, el desplazamiento del tiempo es fundamental. Gracias. Propiedades. La primera es la linealidad. Esta propiedad indica que la transformada de Laplace es una suma de funciones de igual suma de las transformadas de cada función. De igual forma, si una función está multiplicada por una constante, esa constante también se mantiene en la transformada. Gracias a esta propiedad, podemos dividir problemas complejos en otros más pequeños y resolverlos de manera más sencilla. Diferenciación del tiempo. Esta es una de las propiedades más importantes. ¿Por qué? Porque convierte las derivadas, que normalmente son difíciles de resolver, en expresiones algebraicas mucho más simples dentro del dominio de Laplace. Esta facilita enormemente el análisis sistema dinámico y de control. Como podemos observar, está la primera derivada y la segunda derivada. Integración del tiempo, en el tiempo. En este caso, la integral es en el dominio del tiempo, en donde se transforma simplemente en la función dividida entre las variables s, la cual va a reducir la complejibilidad de los cálculos y va a permitir trabajar de manera más eficiente cuando existen procesos de integración. Desplazamiento del tiempo. Esta propiedad se utiliza cuando una señal inicial después de determinado instante, matemáticamente, la transformada se obtiene multiplicando de la función original por un factor exponencial. Esta propiedad es muy útil para estudiar sistemas dentro de un existente retardos o tiempos de espera, algo muy común en los procesos industriales automatizados. Ahora vamos con lo que son los teoremas. El primer teorema es el valor inicial. Este permite conocer cuál es el valor que tiene una función al comenzar el proceso. Es decir, en el instante inicial, sin necesidad de calcular toda la transformada inversa, esto resulta muy útil para verificar las condiciones iniciales del sistema. Valor final. En este teorema se permite determinar el comportamiento de una función cuando el tiempo tiende a ser infinito.
Es decir, cuando el valor es estable o permanente, el teorema es muy importante que permita analizar el sistema que es estable y cuál va a ser su respuesta al final del tiempo prolongado. Las propiedades como los teoremas de la transformada de Laplace hacen que resolver ecuaciones diferenciales sea mucho más sencillo. Además tienen aplicaciones en áreas como el control automático, circuitos eléctricos, la electrónica, números industriales, en donde va a ser muy necesario utilizar el comportamiento de los sistemas de forma rápida. Muchas gracias. Tenemos las aplicaciones o una aplicación que se le da a la transformada de Laplace en lo que es la industria. La veremos a través de un ejercicio, el cual nos dice que en un proceso industrial automatizado, una planta de fabricación de productos químicos, se requiere transmitir datos sobre la presión y temperatura del sistema mediante sensores que envían señales eléctricas al controlador principal o PLC. Estas señales, debido a interferencias electromagnéticas o ruido, pueden degradarse durante la transmisión, afectando la precisión de la instrumentación. Para solucionar este problema se utiliza un filtro eléctrico basado en un circuito RLC. Este filtro tiene como función eliminar las frecuencias no deseadas o ruido y permite que solo las señales útiles lleguen al controlador. El circuito RLC está conformado por un resistor R, un capacitor C y un inductor L, conectado en serie a una fuente de voltaje. Antes de que se cierre el interruptor en el tiempo, tanto la carga en el capacitor y la corriente resultante en el circuito son cero. Determine la capacidad de carga del capacitor y la corriente resultante en el circuito y en el tiempo con los siguientes datos. Como objeto, tenemos determinar la carga del capacitor y las corrientes resultantes. A continuación tenemos lo que es el esquema del ejercicio o del sistema. Y comenzamos con lo que es la ecuación diferencial del circuito de RLC, la cual es esta que está aquí, en donde esta ecuación representa el comportamiento del circuito. En ella, pues aparecen los tres componentes eléctricos, en cual R representa la resistencia, L representa el inductor y C representa el capacitor. La suma de los voltajes de estos tres elementos debe ser igual al voltaje suministrado por la fuente. Después tenemos lo que es la segunda ecuación. Ahora utilizamos la ecuación que relaciona la corriente con la carga del capacitor. Gracias a esta relación podemos expresar toda la ecuación en función de la carga. Y bueno, correspondiente a los cálculos, tenemos lo que es el reemplazo de y para la obtención del diferencial en segundo orden por la carga del capacitor. Posteriormente sustituimos los datos que nos brinda el ejercicio en esta misma en la ecuación, en donde tenemos la resistencia es igual a 160 ohmios, tenemos el inductor que es igual a un hernio. Tenemos el capacitor que es igual a 10 a la menos 4 faradios. Y tenemos la fuente del voltaje que es igual a 20 voltios. Con estos datos obtenemos lo que es la ecuación diferencial con los valores sustituidos, lo cual la tenemos aquí. Y ahora vamos a aplicar lo que es la transformada de Laplace. Al hacerlo, obtenemos una ecuación del dominio de Laplace, la cual es esta ecuación de aquí, en donde la ventaja que nos brinda lo que es la transformada de Laplace es que convierte una ecuación diferencial que es complicada de resolver en una ecuación algebraica mucho más sencilla. Además, como las condiciones iniciales son cero, porque inicialmente no habrá ni carga ni corriente, los cálculos se simplifican. Y tenemos, nos lleva esto a lo que es la quinta ecuación, que luego de despejar las incógnitas obtenemos la transformada de la carga representada por la Q.
en donde a continuación, que es esta ecuación de aquí, en donde a continuación se completa el cuadro y se reorganiza la expresión para poder aplicar la transformada inversa de Laplace. A continuación, después de haber aplicado lo que es la transformada inversa de Laplace, eh, obtenemos la ecuación de carga del capacitor, la cual es esta de aquí, en donde esta ecuación describe cómo el capacitor se carga con el paso del tiempo. Al principio existen pequeñas oscilaciones debido al circuito de RLC, pero gracias al término exponencial de estas oscilaciones disminuyen hasta que el sistema alcanza un estado estable. Luego tenemos lo que es la, la ecuación en donde finalmente calculamos la corriente. Sabemos que la corriente es la derivada de la carga, derivamos la expresión anterior y obtenemos la ecuación del circuito de corriente. Finalmente procedemos a calcular la corriente. Como sabemos, la corriente es la derivada de la carga. Eso quiere decir que derivamos la expresión anterior y obtenemos la ecuación de la corriente del circuito, la cual es esta de aquí. Esta ecuación muestra cómo la corriente también presenta una respuesta transitoria y luego disminuye progresivamente hasta acercarse a cero, cuando el capacitor termina la carga. ¿Qué podemos decir del ejercicio, pues, y de la transformada de Laplace? Es que este ejercicio, pues, demuestra cómo la transformada de Laplace facilita la resolución de ecuaciones diferenciales. En lugar de resolver directamente la ecuación compleja, primero la transformamos en un dominio de Laplace. Resolvemos la ecuación algebraica y luego regresamos al dominio en el tiempo mediante la transformada de Laplace. Gracias a este procedimiento fue posible obtener la carga del capacitor y la corriente del circuito, eh, comprobando que el filtro RCL elimina las perturbaciones y mejora la calidad de señales que llegan al PLC. Es algo muy importante en los procesos industriales automatizados.